Bienvenidos a mi humilde canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo movie vlog. Se va a estrenar la última entrega, en teoría, de la saga X-Men por la mano de Fox, y yo, pues, me apetecía traer al canal todas las películas. Ya empecé hace un tiempo con el primer movie vlog, con Días del Futuro Pasado. Entonces, me pareció un momento de retomar toda la saga. Supongo que todo el mundo conoce ya estas películas. La saga de X-Men y es la más famosa del género de superhéroes, teniendo en cuenta dónde nos situamos en su contexto, en el contexto de este tipo de películas. Es de las primeras de esta nueva generación de superhéroes, antes de que Marvel entrara por la puerta grande en el 2008 con Iron Man. La película de X-Men se sitúa en el año 2000, un año antes de que Sam Raimi estrenara su primera Spider-Man. Porque hay que tener muy en cuenta cuándo se estrenó X-Men y todo lo que había antes de esta primera película, ya que marca un antes y después en el género de superhéroes. Un antes y después incluso en los efectos especiales. Ahora, aún ya los veremos que han envejecido un poquito mal, pero hay que recordar que en esa época no se había visto nada igual. Aún recuerdo cómo flipé cuando vi esa pelea contra entre Lobezno y Dientes de Sable. Que ahora podemos encontrar defectos, no solo efectos especiales, sino en general la película. Podría ser, pero es que hace 16 años eso era brutal. X-Men, la Patrulla X, fue el punto de partida que empezó a llegar nuevas franquicias de superhéroes, a renovarse el mundo de los superhéroes en el cine. Empezaba a coger forma este mundo. Los estudios empezaron a tomarse en serio este tipo de películas. No tanto como ahora, que ahora es una sobreexplosión de cine de superhéroes. Dejando a un lado las producciones de bajo presupuesto, que más o menos era lo que era el cine de superhéroes. Ya que veníamos de una época en los años 90 que no se movía de la base de cine de entretenimiento, que aún lo es, pero eran mucho más mediocres y sin pretensiones. Todo parecía un carnaval cómico. Y sí, aquí hablamos del Batman de Joel Schumacher. Podríamos decir que básicamente en los años 90 se convirtió en un campo de pruebas del cine de superhéroes, salvando algunas películas y producciones como por ejemplo, para mí, una obra maestra, El Cuervo. Peliculón, en el cual se introdujo un nuevo concepto de superhéroe, básicamente el antihéroe, o se empezó a utilizar más. Digamos que El Cuervo es el ejemplo de este nuevo superhéroe, el antihéroe, dirigido hacia los jóvenes, más que entretenimiento familiar, incluyendo un nuevo tipo de violencia ausente en las otras películas. Así pues, Fox se lanzó a la piscina con los derechos de los mutantes y estrenó X-Men. Y con Bryan Singer como editor empezaron el inicio que cambió el cine de superhéroes hasta ahora. Una especie de discurso ético sobre la nueva sociedad moderna, todo un contexto multiétnico global, más presente en esta sociedad, ¿no? Y tolerancia hasta esta. Esta idea, esta moral, esta ética es lo que cogieron de los cómics, lo más importante de los cómics que cogieron y lo utilizaron no en esta película, sino en el hilo conductor de toda la saga. Encontramos en X-Men una especie de racismo contra los mutantes, de la humanidad contra estos mutantes, considerados como monstruos. Entonces aquí encontramos en cierto modo la ambigüedad del bien y el mal, un concepto básico en todas las películas. Básicamente, dibujado como el mal, tenemos el grupo de Magneto, que se consideran superiores debido a esta mejora genética que han sufrido, y tienen que luchar y exterminar ellos también a estas personas que los señalan y los quieren controlar. Aunque conlleve al uso de la violencia, el fin justifica los medios. Y es bien, el grupo de X-Men, controlados, dirigidos por Charles Xavier. Sí, en esencia quieren lo mismo que Magneto, pero sin llevar al planeta a una guerra, una convivencia en paz sin que explote una guerra entre ellos. Y esta básicamente es la trama de la primera X-Men, el conflicto que hay en la sociedad. Pero tal y como está introducida esta película, el cometido que tiene, cómo la presentan, la trama que introducen, cómo la concluyen, cómo se desarrolla este planteamiento, cómo está dibujada, indicada para lo que vendrá, para lo que están preparando. La única función de esta película es de presentación oficial de este universo, con muchos puntos que tratar, y gran cantidad de personajes. Y poca faena no es. Presentar a los propios mutantes, a los principales, los poderes que tienen, su indumentaria, además todo ese trabajo de decoración artística. Básicamente presenta y nos introduce la cruzada de estos personajes. Todo esto para elaborar un gran background de la película que a día de hoy aún mantienen las otras películas. Pero no solo eso, a la vez nos iban dando miguitas que nos introducirían a las tramas de las otras películas y que se irían desarrollando las siguientes secuelas. Por ejemplo, el romance que hay entre el trío entre Cíclope, Jean Green y Lobezno, el viaje de Logan que no recuerda su pasado, la amistad antagónica entre Charles Xavier y Magneto. La guerra está más cerca y yo voy a librarla. Y yo voy a estar siempre ahí, viejo amigo. Una de las cosas que me gusta de esta película, y que y es una marca en todos los cómics Marvel más o menos, es que los personajes van muy bien caracterizados. Es decir,
Los buenos son guapos y los malos son feos. Lo ves venir cada uno de qué bando es. Tenemos al grupo de los buenos, los X-Men. Tenemos a Hugh Jackman, que en ese momento se dio a conocer, con un físico que luego explotarían para mi gusto demasiado, el guapete de turno. Tenemos a los pibonacos de Tormenta y Jean Grey, con Halle Berry, que también realzó más su carrera con esta película. Más con un diseño de vestuario mejorado y estilizado. Eso lo cuidan al detalle. Sí, se toman varias licencias creativas. Pero claro, es que venimos ya de una época que reforzar mucho la imagen del cómic lo convierte todo en un festival de colores. Aquí inventan, pero se mantienen la esencia de lo que es X-Men. Y adaptan los trajes a estos nuevos tiempos. Haber visto realmente a Lobezno con el traje de licra amarilla hubiera sido raro de cojones. Además, la misma película se ríe de esto, hace esta broma con Lobezno y Cíclope. ¿De verdad salís con estos trajes? ¿Qué prefieres? ¿Licra amarilla? Y por otro lado están los villanos, feísimos todos. Vale, hay que ver la caracterización de dientes de sable, muy buena. Gritan para mí. Pero es un monstruo. Sapo. Bueno, Sapo es el que para mí de todos los X-Men el que mejor parado sale, pero también un monstruo asqueroso. Pero aquí se marcan un buen tanto con Mística. Para mí es mejorada. ¡Buah! Brutalísima. O sea, como se dice en italiano, una bella gnocca. Personalmente me encanta ya así. La encuentro guapísima. Cuanto menos la veamos en forma humana, mejor. Y Magneto, interpretado por un famosísimo Ian McKellen. Pero bueno, famosísimo para los jóvenes de aquella época no tanto, porque yo lo conocí con esa película y un año después con el Gandalf del Señor de los Anillos. Pero ya tenía el actor un trabajo, una carrera impresionante, sobre todo en el teatro, con obras de Shakespeare y, bueno, a lo mejor para nuestros padres o gente más adulta en otras películas. En cierto modo, Magneto también es uno de los personajes que ha sufrido cambios en comparación con el cómic. Porque en el cómic sí, es un hombre mayor, pero lo habéis visto, es un pavo súper musculoso, pero ganso. Y además también se readapta el traje de Magneto para este cómic. Aquí nos ofrecen un hombre también mayor, pero un hombre, sobre todo, respetable, que infunda ese temor, pero no un temor físico, un temor de presencia. En cierto modo, digamos que con Fassbender en primera generación ya aportaría más la presencia física a Magneto que a McKellen. Y lo bueno es que Magneto realmente no es malo del todo, no es el villano principal. Bueno, en esta película sí lo ponen como villano principal, pero es que lo bueno es que es un personaje, una persona fiel a sus ideales. Alguien que ha sufrido mucho y lo vemos presentado en el principio de la película, cómo lo separan de su familia en la Segunda Guerra Mundial. Es alguien que ha sufrido y lo ha perdido todo. Lucha por una causa que realmente le importa. Repito, defiende por encima de todos sus ideales. En medio de estos dos grupos de luchantes tenemos a Lobezno, que sí que se alía con los buenos, pero es un personaje bastante intermedio. Y en esta película es el portador del protagonismo, el peso dramático. El peso de la película juntamente con Pícara. Aunque secuelas hará con el control 100% de protagonismo de la saga. Además, también se generó ese amor del público hacia Lobezno por esa condición de personaje solitario. Y lo bueno de esto es que en el proceso de casting habían pensado en otros actores para Lobezno. Sobre todo hay un boceto de Mel Gibson. ¿Os imagináis que X-Men hubiera sido con Mel Gibson? Completamente distinto todo. Así que con la primera X-Men, a resumidas cuentas, tenemos la presentación de este universo. Una película con una estructura muy sólida, que un poco se pierde al final de la cinta por ese síndrome de continuará que tienen muchas películas, sobre todo ahora de superhéroes. Por eso hay que remarcar que aunque ahora la veamos, X-Men, podemos decir, parece una película típica, una película, bueno, clásica de cine de superhéroes, porque es que fue la primera que inició este estilo, esta fórmula de cine de superhéroes. Así que la función principal, y lo mejor de la película, es la presentación de estos personajes y sus motivaciones personales. Y eso lo cumple al 100%. Y como era normal, llegó la secuela. Una secuela mucho más madura en todos los sentidos, ya que iba a profundizar más en los personajes y en la situación general. Liberaba de esta carga que tenía la primera X-Men de presentarlo todo, de ponernos en contexto, y eso les permitía explorar aún más. Aunque era una película que esta vez ya contaba con un presupuesto mayor, dado el éxito de la primera, tampoco es mucho más superior que la primera. Valga la redundancia, mucho más. Digamos que yo me esperaba algo más en pantalla, un poco más atrevidos, porque en cierto modo exploran unos pasitos más de lo que ya nos presentan en la primera película, dando más importancia esta vez a Lobezno. Eso también desde mi punto de vista es lo que hizo también más floja la tercera, porque cuando llegó la tercera tenían que solucionar tantos conflictos abiertos y aún metían más cosas que se quedó medio, pero ya hablaremos.
Como decía, la segunda entrega recupera temas abiertos ya en la primera, como el triángulo amoroso, pero sin muchos besuqueos tontos. Es una historia de amor potente. El pasado de Logan, que aquí se desarrolla más, nos empiezan a dar esas pequeñas gotas y nos dejan intuir su proceso de conversión a Arma X, y recuperando como acabó la primera, con Magneto en la cárcel de plástico. Bien, esta vez la película vuelve a utilizar a Lobezno como protagonista principal, como quien lleva el peso más importante. Fue un gran pistoletazo en la primera, aquí lo aprovechan, usando su atractivo al máximo y volviéndolo más violento. Aquí ya vemos una solución física de Hugh Jackman importante, que para mí en la segunda aún estaba correcta. Después ya se le va la olla con los spin-off y las nuevas películas. Para mí es muy exagerado después. Y aparte aquí, ese es el error, porque siguen estirando estas tramas, ¿no? Que junto con Lobezno, la introducción de William Stryker es el peso más importante de toda la película, y empiezan a introducirse los cambios de Jean Grey hacia Phoenix. Pero no lo desarrollan tanto, todo es muy gotita a gotita. Película que aparte de continuar con los mismos personajes, introduce algunos nuevos, como por ejemplo, un acierto brutal, Rodador Nocturno. Una acción inicial espectacular y sobre todo muy bien rodada. Y lo importante es que es el primer mutante con aspecto feo que es bueno. Prácticamente, si lo vemos físicamente, es un monstruo, con colmillos y cola, y azul también, sometiendo al actor al mismo estilo de maquillaje más o menos similar al de Mística. Lo malo es que eso solo se utiliza como puto perro. Lo malo, el único juego que le dan a Rodador Nocturno es detonante de toda la trama de la película. Su momento de gloria solo es el inicio. Yo creo que lo podrían haber explotado más, pero bueno, se utiliza en ese atentado contra el presidente de Estados Unidos para que así se apruebe esa ley de marcaje de los mutantes, para saber los mutantes quiénes son, qué y qué poderes tienen. Digamos que la identidad secreta de los mutantes. Y aquí entra el conflicto. ¿Me suena un poco este argumento? Un tema que ya se inició en la película anterior. Pero aquí la película juega con un núcleo dramático diferente al anterior, introducido, como he dicho antes, por el villano William Stryker, que viene presentado como uno de los defensores del problema mutante. Además, se utiliza para añadirle más al conflicto del protagonista principal, el Lobezno, quien le otorgaría sus garras, la llaman, en el proyecto Arma X. Pero el acierto de la película es que no se basa en hacer demasiado hincapié en el pasado de Logan, sino que te lo van dando poco a poco. Y nosotros solos tenemos que ir dibujando el camino que queda, el camino que nos han explicado para conocer mejor el pasado de Logan. Y de este modo refuerzan el dramatismo de nuestro personaje. De esta manera, este nuevo enemigo se convierte en el villano principal, dejando por un lado a Magneto, más como un nuevo protagonista que antagonista, ya que William Stryker también se presenta con motivaciones muy sólidas. Y aparte de todas estas creencias, también son dadas por un problema muy psicológico, ¿no? Por una herida abierta del pasado. Una mente insana con odio hacia los mutantes. Es un poco... son los mismos pesos que tenía Magneto, pero por el lado contrario. Entonces, a la introducción de este nuevo villano hace que los mutantes se unan, por una misma causa. Se unen como especie ante esta nueva segregación y amenaza. Lo bueno es que la película va desarrollando poco a poco personajes secundarios dibujados sutilmente en la primera película, en el caso de Hombre de Hielo y Pyro, y nos añaden nuevos como el Coloso. Una aparición súper anecdótica. Lo bueno de estos nuevos personajes es que se les otorga la duda. Me explico. Se plantean si están luchando por el bando correcto. Luchando con el bando correcto, con las ideas correctas, ya que como en todas las guerras, cada uno tiene sus motivaciones. Surge la duda de si todo esto vale la pena. Y si vale la pena, ¿estoy en el lado correcto? El problema de esta segunda parte, al igual que le pasaría a la primera, pero aquí es más fuerte, es este síndrome de continuará. Claro, plantean conflictos nuevos, pero no cierran los de la primera. Sí que es verdad que la de Lobezno no la concluyen, no la acaban de explicar, pero es que no hace falta explicarlo. Es buena manteniendo ese enigma. Entonces deja un pasado muy ambiguo y nunca se sabe por completo qué le ha pasado. Y en parte eso es el encanto del personaje. Y justo al final empieza el desarrollo de Jean Grey, que dices, bueno, ya veremos cómo acaba. Introducen los personajes, que eso se agradece, pero los dejan también muy en suspensión. Esto en la primera aún funcionaba porque quedaban más películas. Pero aquí hace que todo eclosione en la tercera parte. ¡Error! De cierto modo, sí, X-Men 2 ofrece más que la primera película. Pero porque esta vez se lo puede permitir, porque se ha librado de la carga de presentar a los personajes anteriormente. Seguramente es la más fuerte de toda la trilogía, pero porque es deudora de la primera. Ya tiene unas bases sólidas con las que seguir. Hay más acción, muy acorde con cada personaje. Magneto. Me encanta la escena en la que escapa de la cárcel, también gracias a los dotes de Mística. Es un tándem imparable, Magneto y Mística. Aquí también las peleas de Lobezno son mejoradas, son perfiladas muchísimo. Mejoradas, más ágiles,
más brutales. La escena del asedio al principio de la guerra de Jar Jar Binks o el combate final con la mutante que es como él, son escenas de acción impresionantes. Además muy bien elaboradas y montadas. A esto me refiero cuando la película esta es mejor, es más sólida. Todo lo llevan a un punto más elevado, pero sin exagerar, no mucho más allá de la primera. Para mí X-Men es de las mejores películas de cómic llevada a la pantalla. En cuanto a cómic se refiere, más en esta adaptación, en X-Men 2, hay que tener muy en cuenta en el momento político en el que se encontraba Estados Unidos. Estamos hablando del atentado del 11S. Entre líneas podemos ver el tema este del registro de los mutantes muy a las acciones que se hicieron después de ese atentado. Y a todo esto hay que sumarle un mejorado técnico impresionante. La banda sonora reinterpretando temas de la primera película. Y sobre todo los efectos especiales. Bueno, y sobre todo esa fotografía que le han dotado a la película, un tono muy frío hacia lo metalizado, muy jugando con el estilo de Adamantium de Lobezno, ya que es el peso principal de la película. La fotografía se empieza a dibujar por ese sentido. Y con todo esto, y además con ese tramo dramático final falso, y a todo esto al final es esa trama falsa dramática final para meter una carga emotiva muy metida con calzador que no hacía falta, obviamente para continuar en la tercera parte. Y sí, Bryan Singer nos ofrece la mejor película de los mutantes. La experiencia no llega a ser todo lo que se pretende. Sabe a poco. Y habrá que esperar 3 años para tener el final de esta primera trilogía. Quiero volver a hacer énfasis en esto, dejando antes de hablar de esa película, porque cuando hablamos de Bryan Singer estamos hablando de un clásico del cine de los superhéroes. Directamente ya. Porque, repito, estas 2 primeras sagas de X-Men sentó las bases de las películas venideras de superhéroes. Y bueno, con esta tercera película, la decisión final, el primer error fue la salida de Bryan Singer, porque yo creo que la quisieron hacer muy rápido y Bryan Singer estaba en ese momento dirigiendo Superman Returns y supongo que optó más por esa película que por X-Men 3, y ese fue un error, el primero. Aunque me gustó, pero en menor medida, la salida del director hizo que todo esto continuara, que iban dibujando las 2 tramas, se eclosionara en algo muy incoherente, por decirlo de alguna manera. Todo ese pool de expectativas que nos habían generado en la saga cae a un resultado, por aquel entonces, final de la saga, decepcionante. Yo creo que el gran error de la tercera película es darle más importancia a la trama planteada en la primera película, para ponerle punto final, que sí, le puedes poner punto y final al tema planteado con los mutantes, este problema ético del marcaje de los mutantes, pero no lo tengas como principal, porque es el tema principal de la película. Explora otras narrativas más interesantes, sin olvidar esta, pero no, el peso radica sobre todo en este tema. No me interpretéis, en cierto modo quiero que cierra bien tramas, pero todo muy rápido. Y en esta película, y tal y como acaba la segunda, deberían haber dado todo el peso principal a la saga de Fénix Oscura. Lo que podría haber salido de allí. Entonces, con todo este continuará de la primera película, de la segunda, y la solución que nos dan en la tercera, todo no acaba de converger bien. Y aún así, si ya no consiguen cerrar bien los otros temas, les meten más temas en esta película y aún más una patada enorme a un sinfín de mutantes nuevos. Para mi gusto, demasiados. Que son interesantes, pero es un colapso. Ya que el conflicto principal de la película deriva que hay una cura para el gen mutante, como desenlace a las cuestiones que se planteaban en la primera película. Y como siempre, esta cura fracturará a los mutantes en 2 partes, o otra vez. Vuelven a generar un problema social, y aquí entra en juego Pícara, esos mutantes que no están a gustos y cómodos con su identidad por los poderes que tienen. La película se mantiene siempre en lo que saben hacer, y es mantener esos conflictos éticos. Los conflictos que siempre ha planteado la saga, pero no van más allá. Se mantienen tanto en esa línea que cuando quieren plantear temas nuevos, todo queda sin cuajar y a medias tintas, no se desarrolla bien. Si solo se centrara en eso esta película, el tema lo abordaría perfectamente. Además, tenemos a un gran bestia diplomático. Pero quieren abarcar tantas cosas como, de nuevo, ese tema de la Jean Grey, de la Fénix Oscura, esta dualidad que tiene muy también por encima, unido a este cíclope atormentado por la pérdida de Jean Grey, pero todo muy desdibujado, no acaba nunca de profundizar. De nuevo la antagónica amistad entre Magneto y Charles Xavier, igual que en la primera película, unidas un poco a la trama de Jean Grey, ¿no? Un poco pero con pequeños esbozos solamente. También tenemos la incorporación de Ángel en esta película, muy anecdótico, todo es anecdótico en esta película, todo lo hacen pequeños toques, todo nos lo dan, pero es la última película, tendría que estar todo más desarrollado y más para concluir, no presentar cosas nuevas. Lo mismo que le pasa con Rondador Nocturno. Ángel en esta película lo utilizan para desembocar la trama de la cura, que es una pena. Rondador Nocturno podría haber dado mucho juego en esta película.
O los nuevos villanos que ayudarán a Magneto, que repercute también en la mediocre, inútil y desaprovechada Mística. En esta película es que mandan a tomar por culo este tándem tan potente que da tanto juego en las dos películas, Magneto y Mística. Y muchas cosas más que lo que hacen es generar una cantidad de ruido que hace que la película no avance, sea muy inconstante, si se puede decir. Todo esto hace que se cierre vagamente esta saga. Y esto afecta mucho la acción. Sí, la tercera película intenta recuperar la atmósfera de la primera, pero viene inflada con efectos especiales de manera extraordinaria. Tenemos la batalla final, bastante sosa, la verdad, a mí no me gustó mucho. La gran pelea que podría haber tenido el Hombre de Hielo y Pyro hubiera sido buenísima. Aquí es irrisoria, o sea, con bromas muy tontas. Deberías volver al colegio. Tú no debiste dejarlo. Cutre es la palabra. Tantas cosas que las añades a todo lo que quieren explicar y la película, la pobre, es que no da de sí con solo 100 minutos, con todo lo que tiene que explicar y cerrar. Y además añaden cosas nuevas. Se desmorona. Eso sí, la escena de Magneto, que se eleva destrozando el puente, lo encuentro lo mejor de toda la película. Y además, sin hablar de la cantidad de bajas que tiene esta película. Son demasiadas cosas negativas desde mi punto de vista. Incluso Lobezno, siempre impecable, aquí se resiente bastante, con poquísimos diálogos, además frases muy banales. Al acabar la película no nos deja con ganas de ver más, sino con la sensación de nada motivador, simplemente entretenida. Debería haber sido más redonda, porque intentaron cerrar la saga con esta película, pero dejaron entrever una posible continuación, con ese final de Magneto en el parque, que a mí me dio una pena terrible. Un personaje tan potente, un personaje tan respetable, convertido en un simple anciano que ya lo era, solo, sin nadie. Pero nos dejan entrever que aquí la lucha de Magneto no ha terminado. Y además le añadimos ese final después de los títulos de crédito, que era de los primeros que veíamos en las películas de superhéroes. Aun con todos sus defectos, a mí la película me gustó. No es una mala película, pero sí que no alcanza el nivel de las otras, y esta tendría que haber sido el cierre absoluto, tal y como lo tenían planteado. Pero yo creo que básicamente por la mala gestión de no saber a qué hilo argumental agarrarse para darle el peso principal de todo. Pero porque material y calidad tenían para explotar, pero no supieron cómo gestionarla. Pero yo creo que al final, como trilogía funciona, algunas partes mejor trabajadas que otras. No se empieza en un conflicto en la primera y lo acaban en la tercera. Mejor llevado o no, bueno, pero digamos que en un todo funciona, más o menos. Y bueno, y esto también desembocó en los spin-offs de Lobezno, también un poco pobres, pero ya hablaremos de ello. Ahora no nos incumbe. En la saga de X-Men no los meto todavía. Me interesa la saga principal. Y con este vídeo cerramos el primer ciclo. Un poco así, a grosso modo, un poco en resumen, porque si no podemos estar aquí horas y horas hablando de X-Men. Próximamente más vídeos mutantes y con más ganas. A la espera de la última película de X-Men que cierra esta saga por mano de Fox. Y espero que os haya gustado el vídeo. Esta es mi opinión de la primera trilogía de X-Men y de lo que pienso de ella y... bueno, tenía ganas de traerla al canal. Como siempre, si os ha gustado, darle a me gusta, que siempre ayuda, compartirlo por las redes sociales y dejar vuestra opinión abajo. Para debatir, como siempre digo, esto lo hago para hablar de cine, para comentar y confrontar opiniones. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. No me falléis. Chao.